Muy buenas tardes, honorable presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco Soria. Honorable diputado proponente Pedro Martínez. Doctor Roberto Casá Bernardo de Quirós. Honorables miembros del bufete directivo, Darueli de Asa, vicepresidenta, el secretario Julio Emín Durán. Honorables voceros de las diferentes bancadas aquí en esta Cámara de Diputados. Honorables diputadas, honorables diputados. Familiares, señora María del Carmen Casá, doctor Constancio Casá, señor Fran Amelán, amigos, invitados y todas las personalidades que nos acompañan en esta tarde. Amigos de la prensa, buenas tardes y bienvenidos a todos. La Cámara de Diputados agradece la presencia de todos ustedes en este acto de entrega de pergaminos de reconocimiento al doctor Roberto Casá Bernardo de Quirós por su extraordinaria carrera profesional como educador, historiador, escritor, sociólogo, servidor público y por contribuir al crecimiento del acervo cultural en favor de las presentes y las futuras generaciones. Roberto Casá es actualmente director general del Archivo General de la Nación y este reconocimiento se hace mediante resolución número 0041 del 13 de noviembre del 2025. Antes de hacer entrega del pergamino de reconocimiento, vamos a escuchar antes las palabras del diputado proponente Pedro Martínez. Muchas gracias, buenas tardes. Honorable señor presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, honorable distinguido señor Roberto Casá, público presente. Hoy nos reunimos en este salón para rendir un merecido reconocimiento a un hombre cuyo legado ha trascendido generaciones, moldeando nuestra comprensión de la historia dominicana y dejando huella en el ámbito académico y cultural de nuestra nación. Me refiero al doctor Roberto Casá Bernardo de Quirós, un erudito cuyo compromiso con la educación, la historiografía y la sociedad dominicana ha sido inquebrantable. Como proponente de la presente resolución, me honra destacar la trayectoria excepcional de un hombre que ha dedicado su vida al estudio y a la divulgación de nuestra historia. Con una vastísima formación académica, el doctor Casá ha obtenido títulos que lo acreditan como una autoridad en la historiografía nacional, desde su doctorado en Historia de la Universidad de Sevilla hasta su maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Autónoma de México. Su labor investigativa ha sido clave para la construcción de una memoria histórica veraz y bien fundamentada. Su extensa carrera como educador es testimonio de su vocación y pasión por el conocimiento. Ha formado generaciones de historiadores y profesionales en instituciones como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Pero más allá de su rol como educador, el doctor Casá ha realizado valiosas investigaciones que han permitido un mejor entendimiento de los procesos históricos de nuestro país. Su análisis sobre la dictadura de Trujillo, el movimiento obrero y las luchas sociales ha arrojado luz sobre aspectos fundamentales de nuestra historia, permitiéndonos comprender mejor nuestro presente y proyectarnos hacia el futuro con mayor conciencia histórica. Además, su legado literario es vasto y ha publicado numerosas obras que han servido de referencia obligada para historiadores y sociólogos y estudiosos del Caribe y de América Latina. Libros como Historia Social y Económica de la República Dominicana, Los 12 años, Dictadores Dominicanos y los orígenes del movimiento 14 de junio. Piezas clave para entender la evolución histórica, económica y social de nuestro país. Recientemente, a finales del año pasado, el doctor Roberto Casá publicó su más reciente obra titulada Con la Palabra de Dios. Este libro presenta una nueva contribución a la historiografía dominicana y reafirma su compromiso
con el análisis crítico y profundo de los procesos históricos y sociales. También el doctor Casá ostenta el título de profesor meritísimo de la Escuela de Historia y Antropología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en donde a través de su labor docente ha formado generaciones de historiadores, dejando un legado académico invaluable y promoviendo el estudio de la historia con excelencia y compromiso. Desde el año 2004, el doctor Casá ha desempeñado el cargo de director del Archivo General de la Nación, donde ha llevado a cabo una extraordinaria labor en la preservación y organización del patrimonio histórico y documental de la República Dominicana. Su gestión ha sido clave en la modernización y accesibilidad de los archivos históricos, lo que ha permitido fortalecer la memoria histórica del país. Él, me contaba, atribuye su éxito al trabajo de un equipo altamente capacitado con quien dice que desea compartir este reconocimiento. Por su incansable labor como historiador, educador y servidor público, hoy esta Cámara de Diputados se honra en reconocer su trayectoria con esta resolución. Este acto no es solo un tributo a su carrera, sino también un compromiso de nuestra parte de continuar promoviendo el estudio de la historia y la educación en la República Dominicana. El reconocimiento al doctor Casá es, en esencia, un reconocimiento a la importancia del conocimiento, de la memoria histórica y del compromiso con la verdad. Su trabajo ha sido fundamental para fortalecer nuestra identidad nacional y para recordarnos que la historia es un pilar esencial en la construcción de una sociedad justa y democrática. En nombre de todos los legisladores, quienes votamos unánimemente por esta resolución, expreso nuestro más sincero agradecimiento y admiración al doctor Casá. Que su legado continúe inspirando a futuras generaciones y que su ejemplo nos motive a seguir apostando por una educación de calidad y una investigación histórica rigurosa. Muchas gracias. Gracias al diputado proponente Pedro Martínez por sus palabras en este acto de reconocimiento al doctor Roberto Casá. Bien, como dije antes, este reconocimiento está contemplado en la resolución 0041 del 13 de noviembre del 2025. Vamos a recibir al secretario del bufete directivo, diputado Julio Emil Durán, para que dé lectura a la resolución. Muy buenas tardes, nuestro presidente Alfredo Pacheco, al diputado proponente Pedro Martínez, a la vicepresidenta Darweli de Asa y al homenajeado señor Roberto Casá. Cámara de Diputados de la República Dominicana, por cuanto el señor Roberto Casá Bernardo de Quirós se graduó de licenciado en Historia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Obtuvo los títulos de maestro y doctor en Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posee una dilatada experiencia académica. Por más de 30 años ha sido profesor de la Escuela de Historia y Antropología de la Facultad de Humanidades de la UAS y fue el fundador y director de su Instituto de Historia. También ha ofrecido docencias en otras instituciones nacionales e internacionales, por cuanto el señor Casá Bernardo ha contribuido con el desarrollo de la historiografía nacional y regional, llevando sus aportes a los distintos espacios académicos. Es autor de más de 15 libros, unos 85 ensayos históricos y más de 15 perfiles biográficos de personajes históricos nacionales en la colección Biografías Dominicanas Tobogán. Además, sus trabajos de investigación constituyen un aporte fundamental para el conocimiento de la realidad histórica de la República Dominicana, por cuanto el señor Roberto Casá Bernardo de Quirós ha ocupado diversas posiciones administrativas donde ha dado aportes importantes como la de vicepresidente de la Asociación de Historiadores de América Latina y el Caribe, director general del Archivo General de la Nación. Ha sido miembro de instituciones culturales como la Asociación de Historiadores de América Latina y el Caribe, Centro de Investigación y Documentación Social, Academia de Ciencias de la República Dominicana, Academia Dominicana de la Historia y
el Patronato de Archivo General de Indias, entre otros. Vista la resolución número 00041 del 13 de noviembre del año 2024, por tanto, la Cámara de Diputados, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución, las leyes y su reglamento, reconoce al doctor Roberto Casá Bernardo de Quirós por su extraordinaria carrera profesional como educador, historiador, escritor, sociólogo, servidor público y por contribuir al acrecentamiento del acervo cultural a favor de las presentes y futuras generaciones. Para que conste de tal manera, se expide el presente pergamino de reconocimiento en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana. Alfredo Pacheco Soria, presidente. Eduviges María Bautista Gomera, secretaria. Julio Emil Durán Rodríguez, secretario. Muchas gracias. Gracias al diputado Julio Emil Durán, dando lectura a la resolución que otorga este reconocimiento al doctor Roberto Casá por su gran carrera profesional y sus aportes a nuestro país. Bien, a continuación vamos a presentar ahora un video preparado por el Departamento de Televisión de esta Cámara de Diputados sobre el doctor Roberto Casá, reconocido en esta tarde. Veamos. Roberto Casá Bernardo de Quirós nació el 12 de septiembre de 1948, hijo del abogado José Casá Logroño y la española María Bernardo de Quirós Villanueva, de origen noble, e hija de Constancio Bernardo de Quirós. Sus primeros estudios los realizó en el Colegio Santa Teresita, se graduó de bachiller en el Liceo Manuel Rodríguez Objío. En 1974 obtuvo la licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS. En el año 1988 hizo una maestría en Estudios de la Historia Latinoamericana y un doctorado en Sociología, ambos en la Universidad Autónoma de México. Fue profesor de Historia Social Dominicana e Historia Social Universal en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo desde el año 1975 hasta 1985. Es historiador, escritor, sociólogo y educador dominicano. Actualmente es el director general del Archivo General de la Nación de la República Dominicana. Fue presidente de la Academia de la Historia Dominicana y es miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y de la Asociación de Historiadores de América Latina y el Caribe. A partir del año 1987, fue empleado como catedrático del Centro de Investigación y Docencia Económica de México, donde impartió clases de historia económica. Entre sus obras se destacan Los taínos en la Española, Historia Social y Económica de la República Dominicana, Elementos introductorios a la teoría materialista de la historia, Capitalismo y dictadura, Los 12 años, Contrarrevolución y desarrollismo, Movimiento obrero y lucha socialista en la República Dominicana, Orígenes del movimiento 14 de junio y Con la palabra de Dios. Por sus grandes aportes a la cultura nacional, la Cámara de Diputados reconoce al historiador, escritor, sociólogo y educador dominicano Roberto Casá Bernardo de Quirós. Bien, luego de ver el audiovisual, vamos ahora a recibir al asesor histórico del Archivo General de la Nación, el doctor Raimundo González, quien tiene palabra para todos ustedes sobre el doctor Roberto Casá. Muchas gracias, buenas tardes. Voy a compartir una pequeña semblanza y para mí es un honor, un gratísimo honor hablar de mi profesor, que es Roberto Casá, director del Archivo General de la Nación, y también voy a complementar, porque ya ha dicho Pedro Martínez, se ha adelantado en esta semblanza, el honorable diputado. Entonces, en este momento, que es también muy grato, que la honorable Cámara de Diputados de nuestro país, de la República Dominicana, hace un reconocimiento a uno de sus hijos meritorios porque por su dedicación, por su laboriosidad, y que todos conocemos con estos frutos que acabamos de ver de su trabajo investigativo. Yo lo conocí así, investigando. Fue así
lo recuerdo desde mis primeros años de estudios en la universidad. Fue mi profesor, como ya he dicho. Y Roberto fue en esto un renovador para nosotros, fue como limpiar el aire, agua fresca, todo esto fue refrescante, todo lo que nos vimos con él. En primer lugar, por su visión de la historia, de la visión que estamos acostumbrados de la historia política. Y la teníamos repetidamente en las escuelas, era la historia que habíamos heredado del siglo XIX, de José Gabriel García, de Bernardo Pichardo, y todavía mantenía esa línea en la educación, no solamente en la educación básica, sino también en la universitaria. Entonces, este enfoque que quedó plasmado desde el principio, en sus 2 tomos de historia social y económica, ya anunciaba una nueva mirada a la historia dominicana. No era solamente ver los hechos políticos, las figuras trascendentales de la política, una sucesión de gobiernos, sino enfocar también cómo está evolucionando esa sociedad, esos grupos sociales que formaban el conglomerado nacional, y cómo iba evolucionando también la riqueza del país y cómo era distribuir esa riqueza. Entonces, Roberto Casá, fue para nosotros todos los que estudiamos en la universidad, no para mí solo, sino para todos, fue como cambiar el chip, como dicen los muchachos ahora. Fue cambiar de visión, fue esta mirada renovada de la historia, fue quizá ese primer aporte que nosotros habíamos sentido. Pero además de eso, nos añadía otra cosa más. Decía, no, la historia no se hace sin investigarla, sin trabajar en ello. El último libro que acabo de terminar ahora es el resumen de unos 30 años de trabajo de investigación. No siempre, a veces discontinuo, no que digo que todo el tiempo estaba en ello, pero nos dice esa pasión por la investigación, esa pasión por la búsqueda de la verdad, nos está diciendo esa forma de trabajar, seguir retrabajando, volver a retrabajar los temas hasta estar satisfecho con eso que alcanza, que es lo más parecido que yo encuentro a lo que decía don Betilio Alfao, que nos decía siempre, bueno, hay que amar la verdad, uno tiene que tener pasión por la verdad, llegar a ella. Y cuando tú descubres que hay un pedazo de verdad que te falta, todavía no está completo tu trabajo. Yo creo que en ese sentido Roberto Casá ha sido un ejemplo también para todos los que para mí fue la inspiración para meterme a la historia. Yo estaba estudiando economía, eso era muy diferente, pero realmente comprendí que una visión completa de nuestro país necesitaba una visión también histórica, holística, y que no se basara solamente en los hechos superficiales que podrían ser de la política, o lo que si quieres de los que se ven más a flote, porque hay otros hechos profundos que también deben ser estudiados. En ese sentido, yo puedo decir también que fue en los estudios con él y trabajando con él que descubrí todas estas escuelas modernas de la historiografía. Tanto en el momento que estudió Roberto en Europa, estaban en auge, y era el momento de consolidación, si se quiere, de la nueva historia, uno de los resultados más importantes de la Escuela de los Anales, ya en los años 70. Pero ahí leí, teníamos que leer a Brodel, que era unos tomos terribles, así, gruesos. Pero la historia del Mediterráneo también era una visión que nos daba nueva de la historia del mundo occidental. Y esto también lo aprendimos con Roberto. Había que dedicarse a leer también las otras historias para estar entonces, entender nuestro contexto en que nos movíamos. No solamente el contexto europeo occidental, sino también el antillano. Y esto también lo vimos en ese acercamiento en su libro del año 74, que está escrito con una beca en México, de los taínos en la española. Este primer, conjunto de aportes va a continuar con la visión no solamente de si lo social y lo económico formaban las estructuras. Nosotros vimos también en su trabajo evolucionar hacia otras formas, hacia la política, la cultura, la religiosidad, como es el caso, por ejemplo, del libro sobre el Liborio con la palabra de Dios. Y esto nos dice de ese campo tan amplio que es el conocimiento histórico. Y no solamente el conocimiento, creo que para la República Dominicana ese trabajo que va a expresarse en su trabajo, en su tesón, porque cambiaron los libros de texto, fue cuando el movimiento hacia los años 90, cuando comenzaba
hacerse los primeros cambios serios en la educación, con el decálogo educativo y eso que dio lugar a los primeros planes decenales, pues allí se planteó la necesidad de cambiar los libros de texto que venían reproduciéndose, y ahí lo vemos también trabajando de la mano con los pedagogos, con todos los psicólogos, pedagogos que estaban trabajando entonces en los libros de texto para poder lograr una visión que comenzara a ampliar el horizonte de los jóvenes, de los niños y jóvenes que estaban, sobre todo la secundaria, pero los jóvenes entonces, que estaban trabajando allí. Yo participé también con él en estos trabajos del libro de texto, desde los mínimos, me acuerdo de aquellos textos mínimos, pero además esta visión entonces de la cultura, de la sociedad, de la economía y de la política juntas, articuladas, era lo que nos podía brindar una visión más amplia. Lo otro fue sobre todo el compromiso del historiador, lo que me sorprendió. Él ya era había batallado en el país en los años 60, la Revolución de Abril, pero desde antes en el movimiento estudiantil, y había sido un luchador siempre con inquietudes sociales y inquietudes de transformación social. Pues aquí, en esta visión de la historia, también lo que estaba tratando era forjar una nueva conciencia ciudadana, una conciencia nacional, una conciencia histórica de la sociedad dominicana, para que pudiera abrazar o pensar un futuro diferente, un futuro más justo, más humano, más propio de una sociedad actual, moderna, donde hubiera una justicia social, que era el reclamo de los años 60, era sobre todo las luchas por la justicia social. Esto lo vamos a ver reflejado en el compromiso del historiador, del humanista, y que fue plasmado en varias de sus obras en diferentes formas. Recuerdo que esa búsqueda de entender el presente pues resultó también un librito que casi era un folleto, que se llamaba Modos de Producción, Clases Sociales y Luchas Políticas, que trataba de dar esa visión integral de la sociedad dominicana de hoy. Y ese libro tuvo muchísimas ediciones porque estaba precisamente brindando una nueva interpretación, pero también una nueva interpretación que nos permitía ver más amplio, más profundo, más ancho y mejor y más claro el futuro dominicano. Yo creo que en esas primeras aportaciones también lo llevaron luego al pensamiento dominicano. Así como él había comenzado una historia sociológica, una historia que no solamente buscaba la historia política, sino también lo social, pues entonces encontró también una playa de pensadores. Uno de sus libros más importantes, también recientes, es ese que comenzó que tuvo una semillita en nuestros libritos de tobogán que acaba de mencionar anteriormente y que se mencionaron aquí esos libritos de tobogán eran pequeñas biografías, pero la mayoría de ellas estaba dedicada, algunos eran de héroes nacionales por supuesto, pero muchos de ellos eran de pensadores dominicanos. Y entonces él desarrolló todavía más este estudio del pensamiento nuestro, del pensamiento dominicano. ¿Qué hemos pensado nosotros sobre nuestra sociedad? ¿Cuáles son las maneras en que hemos visto, hemos contemplado nuestra sociedad? ¿Y qué pensamos que eran las soluciones a los problemas de esa sociedad? Había un diagnóstico de esos problemas por cada uno de estos pensadores que también nos ayudaba a pensar. Yo creo que esta visión amplia de la historia, de un compromiso por la investigación, es lo que se plasma también en su labor que ha realizado desde el Archivo General de la Nación en los últimos años. Y esto es muy importante para nosotros, es casi un sueño para los que estudian historia, porque tenemos aquí ya copias de prácticamente todo el Archivo General de Indias, todo lo que se refiere a Santo Domingo en el Archivo General de Indias y en otros archivos españoles está aquí. Se está haciendo esfuerzos por localizar otros archivos también en Francia y otros en México. Ya comenzó hay una colaboración estrecha con México para compartir documentos también. Y aquí está el embajador que no me deja mentir. Pero este trabajo está iniciado y se ha iniciado en firme, y creo que ese acervo cultural para el estudio de la historia, de la cultura, de la ciencia en nuestro país está ahí. Todavía hay que aprovecharlo y explotarlo más, pero es una cantera en la que podemos seguir construyendo un futuro diferente de justicia y de justicia social para todo nuestro país. Yo creo que Roberto Casá no ha puesto un granito de arena, ha puesto un buen ladrillo para construir este edificio nuevo de una sociedad más justa en nuestro país. Gracias.
Raimundo González, asesor histórico del Archivo General de la Nación, por sus palabras sobre Roberto Casá Bernardo de Quirós como historiador, investigador y servidor público. En el momento de la entrega del pergamino de reconocimiento, invitamos al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y al diputado proponente Pedro Martínez a hacer entrega formal de este pergamino de reconocimiento al doctor Roberto Casá Bernardo de Quirós por su extraordinaria carrera profesional como educador, escritor, historiador, sociólogo, servidor público y por contribuir al crecimiento cultural en favor de las presentes y futuras generaciones. Para nosotros, en la Cámara de Diputados, y mucho más que como muy bien señaló el diputado Pedro Martínez, fue una resolución tomada a unanimidad por parte de las diferentes bancadas, de las diferentes versiones de partidos políticos y demás denominaciones que tenemos de la Cámara de Diputados. Es un alto honor nosotros poder entregarle este pergamino de reconocimiento que a un hijo tan distinguido, con tantos méritos de la República Dominicana como don Roberto Casá, para la Cámara es un alto honor el poder entregar este valiosísimo reconocimiento. Porque tal y como se ha dicho aquí, en esta tarde, creo que todos nos hemos quedado muy cortos, don Roberto Casá representa para la República Dominicana un valor entrañable que resume muchos años de historia, de buena recordación de lo que nosotros hemos sido como país, de cómo nos formamos, de dónde hemos llegado. Y sus años, ya tiene bastante, gracias a Dios, al frente del Archivo General de la Nación, al frente del Archivo General de la Nación, nos ha ayudado como país a clarificar importantes episodios de nuestra historia, importantes momentos que estaban perdidos en el tiempo y en el espacio. Y sin embargo, la simplicidad con que don Roberto siempre hace las cosas, la entrega como él, con la que él se dedica, han hecho clarificar y además plasmar para siempre, para que no se borren esos importantes momentos de la historia de la República Dominicana. Por eso, a la Cámara de Diputados, reitero y lo quiero resaltar, a unanimidad ha sido un alto honor el poder aprobar primero y entregarle hoy, que le agradecemos mucho la presencia suya como la de los distinguidos invitados que le acompañan, José Miguel Soto Jiménez, y ya fueron mencionados una buena parte de los demás invitados que nos honran también con su presencia. El entregar este pergamino de reconocimiento nos hace sentir a nosotros como una base de nuestra tarea, de nuestra labor, también ya cumplida. Nos faltaba entregar un reconocimiento como este a una persona como usted, don Roberto Casá. Muchas gracias por venir a recibirlo. Pueden sentarse. Bien. Luego de
la entrega del pergamino de reconocimiento al doctor Roberto Casá, vamos a escuchar ahora sus palabras de agradecimiento. Doctor. Honorable presidente de la Cámara de Diputados, honorable presidente, diputado Pedro Martínez, señores diputados, embajador de la hermana República de Colombia, amigos, compañeros de faenas, compañeros del Archivo General de la Nación, compañeros de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, mi universidad. Estoy profundamente agradecido por este homenaje. No puedo juzgarlo, pero sí me encontré en la obligación de aceptarlo. Y lo hice, ya creo que una de las señoras que antecedió lo aclaró, no por méritos profesionales, sino porque entiendo que en la gestión del Archivo General de la Nación se proyectó lo que Raimundo bien dijo, que es el propósito de conectar el estudio de la historia con esfuerzos por un mejor país. Y en este sentido quiero subrayar que acepto este reconocimiento como parte del equipo del Archivo General de la Nación, porque creo que es lo que le ha dado sentido en términos prácticos a mi tarea de vida en la investigación histórica. Como bien se ha dicho, lo ha dicho el diputado Pedro Martínez, lo ha dicho el presidente de la Cámara, lo ha dicho Raimundo. La labor en el Archivo General de la Nación ha permitido, la transformación de esta institución ha permitido poner al acceso de la población el abanico de posibilidades de estudio de la historia dominicana. Y esto no ha sido una tarea solitaria. La investigación histórica es, por definición, muy solitaria. Y no ha sido, en mi caso, tan solitaria por los años de compañía de María de los Ángeles Calzada, que me acompañó en todo lo que yo hacía en ese sentido. Pero en el Archivo General de la Nación a mí me tocó únicamente el título de director general. El trabajo ha sido eminentemente colectivo, rigurosamente colectivo, una labor ingente de muchos años en que han participado muchos de los aquí presentes y otros que por diversas circunstancias abandonaron el archivo, pero que dejaron su huella de grandes méritos. Y creo que aquí ya no se trata de una obra de una dimensión subjetiva personal, sino de la plasmación de las posibilidades de conocimiento de nuestra historia en forma multilateral, acorde con el programa metodológico que señala Raimundo y desde luego con cualquiera que pueda presentarse, ya que las fuentes están disponibles, se han organizado, se han digitalizado en una proporción importante y el archivo puede enorgullecerse de ser uno de los mejores de América Latina, uno de los archivos con mejor desarrollo tecnológico, mejor desarrollo de la capacidad de gestión del personal y yo diría mayor entrega al bien común, a la difusión de nuestra cultura, a la difusión de nuestro pasado. Es un logro de todos, de un equipo de 300 compañeros que se han apoderado de una mística extraordinaria
y de los cuales me siento orgulloso y con los cuales comparto este reconocimiento tan extraordinario de la Cámara de Diputados de nuestro país. Debo decir que además de los funcionarios del archivo, nos han acompañado ciudadanos eminentes de nuestra sociedad. Sin ellos, sin el apoyo diverso de diversas personas, de diversas entidades incluso, que no puedo detallar por razones de tiempo, no hubiéramos podido hacer muchas de las cosas que hemos hecho como equipo. Eso en el sector oficial, en el sector estatal, en las altas instancias del Estado, como en la ciudadanía. Y dentro de esto quiero destacar la función de apoyo prestado por el Patronato del Archivo General de la Nación, compuesto por ciudadanos distinguidos en el orden de la cultura y de la búsqueda del bienestar de nuestra sociedad, que han entregado su tiempo generosamente al apoyo de nuestra gestión y sin cuyo accionar no hubiéramos hecho muchas de las cosas que hemos logrado. Es el momento para mí de, sobre todo en función de las características de la resolución y de las palabras de Raimundo, que agradezco profundamente, de reconocer por qué, cómo y con ayuda de quién he hecho lo que me ha tocado hacer como dominicano. Esto no puede ser exhaustivo porque sería demasiado largo, pero ante todo yo quiero decir que desde la niñez me infundí con el ejemplo de mis padres. Ellos no me decían nada, pero aprendí en la práctica a la independencia espiritual, a la distancia frente al despotismo de Trujillo, a la crítica y al amor a la cultura. Tuve el privilegio de tener extraordinarios maestros en la educación secundaria principalmente, pero incluso también primaria, entre los cuales destaco a don Poncio Sabater, un refugiado republicano español, y a la profesora Tirsa Luna de Gómez, recién fallecida hace como un mes o mes y pico. En mis estudios en la Unión Soviética tuve el privilegio de contar con profesores eminentes, algunos de ellos miembros de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, que es el máximo galardón posible que recibe un académico recibía en aquella época, o candidatos en ese orden muy jerarquizado que tenía el sistema soviético, candidatos académicos, personas de los cuales aprendí mucho. Y a pesar de desacuerdos, finalmente eran sabios que ayudaron a moldear las características de mi formación como historiador. Al llegar aquí yo no sabía nada de historia dominicana, a pesar de que, como me recordó hace unos días el aquí presente Juan Bautista Castillo, yo tuve, por razones de militancia en el movimiento estudiantil, que preparar una biografía. Fue mi primer texto, de Manuel Rodríguez Opío, que era el nombre del liceo en que estudiamos juntos en la misma época. Y bueno, con el profesor Chistos Bono que fue uno de los maestros muy buenos que yo tuve en la Unión Soviética, pues él me adoptó como una especie de pupilo y me puso un trabajo de curso, así se llamaba, el que reunía todas las materias de la carrera en el momento, sobre la rebelión de Thomas Müntzer. Entonces, bueno, eso me enseñó, él me guió en términos de cómo buscar en bibliotecas. En este caso fue solo bibliotecas, porque yo no podía leer documentos en alemán. Una rebelión
inicio del siglo XVI, o sea que era imposible yo ir a las fuentes directas, pero sí encontré muchas traducciones al ruso de documentos originales de esta rebelión, puesto que ha sido considerado una de las claves del surgimiento del mundo moderno en muchos aspectos. El hecho es que hice un primer trabajo de curso que perdí, y luego también me fue interesando por otros temas, también alentados por profesores en la Unión Soviética. Pero al llegar aquí yo no sabía historia dominicana. Y aquí tengo que rememorar la enseñanza de amigos y maestros de la época. Emilio Cordero Michel, que a los pocos días de yo haber retornado al país en compañía de mi esposa, me puso a disposición su biblioteca. Hugo Tolentino Dip, que creo que este salón tiene su nombre, gran amigo también y generoso conmigo y además maestro, porque Hugo, junto con Emilio y con Francisco Enrique Vázquez y Juan Isidro Jiménez Grullón, tuvo la generosidad de enseñarme mucho. O sea, yo les debo mucho. Raimundo pondera los elementos de esta historia ya que supera el positivismo narrativo. Ya ese salto en el país se había dado con estos y otros distinguidos historiadores dominicanos del momento. Pero yo sobre todo tuve un acercamiento personal muy fuerte con estos cuatro y desde luego me ayudaron muchísimo en términos generosos, en términos ya de su saber. De manera que aprovecho esta ocasión para rendirle tributo a las contribuciones que ellos tuvieron, múltiples y ricas, y yo diría además con un sentido cultural patriótico extraordinario en beneficio de nuestra sociedad. Estas interacciones, para mí muy productivas, fundamentales, siguieron con múltiples compañeros del Departamento de Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Todavía yo sigo siendo profesor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Aquí está el director del departamento y él en este momento no estoy dando clases, pero él sabe bien que yo estoy dispuesto a dar clases en cualquier momento, porque es mi responsabilidad. Ha habido algunas dificultades que no vienen al caso, pero yo estoy disponible para la UAS, mi UAS, donde además continúo siendo investigador. O sea, trato de no abandonar la investigación a pesar de la carga que sobre todo tuvo en el pasado de las tareas administrativas y no tan administrativas, pero que toman su tiempo al frente del Archivo General de la Nación. Y sobre todo yo quiero destacar la brillantez en beneficio de nuestra patria del personal nuestro. A mí me ha tocado el honor, porque lo siento como un honor, ya no de haber dirigido el archivo, sino haber formado parte de este colectivo de compañeros, algunos de los cuales están aquí presentes, que han hecho una labor realmente extraordinaria. Y yo digo, han hecho, no hemos hecho, porque quizás el que menos trabaja en el archivo sea yo. Y el que menos sabe de archivística en todo el archivo soy yo. Eso es definitivo así, a pesar de que tuve una materia de archivística en la Unión Soviética. Pero bueno, yo nunca he logrado hacer una práctica archivística. Raimundo sí, en los primeros tiempos, Rolando Tabar igual, sin ser del área, para mencionar dos de los primeros que se incorporaron a la gestión del archivo hace ya alrededor de 20 años. Y les doy las gracias a los compañeros, a todo el personal del archivo. Me siento muy honrado por esto y entiendo que esta resolución de la Cámara de Diputados está dirigida a reconocer, a enaltecer
el valor de la contribución que ha hecho la institución en beneficio de la cultura dominicana. Creo que el archivo se ha renovado y va a seguir renovándose. Esto es una carrera incesante, lo sabemos por principio, lo que no, por definición, en el mismo proceso laboral, en el mismo proceso de refundación, de reconstrucción de esta institución, que las tareas nunca terminan y siempre habrá nuevos retos y nuevos campos y nuevas posibilidades de acción y nuevas posibilidades de proyección en beneficio de la ciudadanía. En este momento le puedo decir que ya se está procediendo a modernizarnos para ponernos al día, y es la pretensión tecnológica que ha guiado nuestra concepción en cuanto a los documentos electrónicos. Porque de más en más se opta ya por no almacenar material en formato de papel, sino exclusivamente en formato digital. Ya hay un programa, se está adaptando el programa, es decir, estamos, yo diría que a nivel internacional, a nivel mundial, en lo que es la característica de la gestión archivística. Y en este momento incluso ya se ha formado un equipo de compañeros en el Departamento de Tecnología, creo que su director está aquí, Ricardo Soriano, para aplicar la inteligencia artificial. Los compañeros que me dieron la explicación de cómo ya ellos han iniciado las búsquedas de la aplicación de este soporte tecnológico me dejaron realmente alucinado. Viene una nueva revolución. Hemos hecho más de una revolución en el archivo, pero ahora viene una nueva revolución. Porque, como me explicó Ricardo, ahora se van a multiplicar las posibilidades de acceso, de difusión, de acceso, va a ser una cosa realmente asombrosa. Manuscritos del siglo XV podrán ser transcritos en nuestra ortografía, con correcciones, es decir, va a ser material audiovisual va a ser descrito automáticamente, material de prensa va a ser descrito, es decir, los propios documentos van a ser descritos prácticamente solos, es decir, va a haber una multiplicación extraordinaria, realmente casi abismal, de las posibilidades de acceso a la información. Y es lo que ha procurado ser el archivo, más que un simple archivo, un eje de la difusión de la información relativa a la historia y la sociedad dominicana. Reitero mi emoción, mi agradecimiento profundo a los honorables diputados y a la presencia de todos ustedes en este día. Muchísimas gracias. En el Archivo General de la Nación, con la difusión de la historia y la sociedad dominicana. Vamos ahora a la foto oficial de esta entrega de pergamino de reconocimiento que hace la Cámara de Diputados de la República Dominicana al doctor Roberto Casá Bernaldo de Quirós. Dijimos por su extraordinaria carrera profesional, por contribuir al crecimiento del acervo cultural en favor de las futuras generaciones. Se apagó. Siempre pasa. Destacar la gran labor como investigador, historiador y servidor público, y la gran labor que hacen en el Archivo General de la Nación de conectar la historia para lograr un mejor país, modernizando el Archivo General de la Nación en formato digital. Bien, así finalizamos este acto de entrega del pergamino de reconocimiento al doctor Roberto Casá por su extraordinaria carrera profesional como educador, historiador, escritor, sociólogo, servidor público y por contribuir al crecimiento del acervo cultural de las presentes y las futuras generaciones. Gracias a todas las personalidades que nos acompañaron en esta tarde. Miren, señores, recientemente
yo recibí un regalo de uno de los invitados que están aquí, un jurista muy consagrado, que yo no sabía que existía y que se debió precisamente a la magia de esa renovación que ha ido recibiendo el Archivo General de la Nación, que es la Constitución íntegra de 1844, que me la regaló, la primera Constitución íntegra. Aquí teníamos algunos documentos, pero mi buen amigo, déjame ver si está aquí todavía, me la regaló. Y entonces ahí comprendí, a propósito de esta actividad que teníamos hoy, que nosotros, la Cámara de Diputados, debe acercarse un poquito más al Archivo General de la Nación. Y le encomendé esa tarea, ahí está Pedro Martínez, para que nos ayude a acercarnos más al Archivo General de la Nación. Y entonces, yo le tengo un regalito a cada uno de los invitados, que tal vez no es tan significativo, pero tenemos una constitución nueva, o sea, una constitución modificada, y que la versión actual no mucha gente la tiene. Sin embargo, cada uno de ustedes van a poder llevarse una versión que nosotros se la vamos a entregar aquí dentro, y se la vamos a entregar también los que salgan fuera, también se la vamos a entregar, porque nosotros queremos que ustedes tengan esta importantísima versión de la Constitución de la República Dominicana actualizada al día de hoy. Y entonces hemos abusado de este reconocimiento de don Roberto Casá para poder entregar en manos de tantos valiosos intelectuales que hoy nos visitan este importante ejemplar de la Constitución de la República Dominicana. Y cuando ustedes terminen de hacerse su foto con el doctor Casá, entonces los muchachos les van a entregar la Constitución ya reformada de la República Dominicana. Y agradezco muchísimo ese valiosísimo documento que luego vamos a coordinar con el Archivo General de la Nación, que es la Constitución íntegra de 1844, que nosotros tuvimos la oportunidad de obtenerla muy recientemente. La tengo calientita ahí en la mano, cosa que agradecemos muchísimo porque es un documento valiosísimo. Muchas gracias, don Roberto, de nuevo también.